Buenas tardes, la materia de esta asignatura es gestión ambiental. El tema del que voy a dialogar en este momento es sobre el Acuerdo de París. Estoy en la carrera de electricidad de primer nivel y soy el estudiante Eric Díaz. Bien. La primera pregunta, ¿en qué consiste el Acuerdo de París? El Acuerdo de París es un tratado internacional adoptado en diciembre del 2015 durante la Conferencia de las Partes. Sus siglas en inglés son COP21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sus siglas en inglés son CMNUCC. El objetivo principal del acuerdo es combatir el cambio climático y limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y trabajar para limitar el aumento a 1,5 grados Celsius. El acuerdo se basa en los principios de equidad y responsabilidades comunes, pero diferenciadas, reconociendo que los países tienen diferentes capacidades y responsabilidades en la lucha contra el cambio climático. Establece un marco para que los países desarrollen e implementen sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Sus siglas en inglés son NDC, que son planes detallados sobre cómo cada país reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París también establece un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas mediante el cual los países deben informar periódicamente sobre sus emisiones y acciones tomadas para abordar el cambio climático. Además, se establece un fondo verde para el clima que tiene como objetivo movilizar financiamiento para ayudar a los países en desarrollo a reducir y adaptarse al cambio climático. Una característica importante del Acuerdo de París es su enfoque en la adaptación al cambio climático. Se reconoce la necesidad de fortalecer la capacidad de los países para hacer frente a los impactos del cambio climático, especialmente aquellos países más vulnerables y menos desarrollados. El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre del 2016, de que al menos 55 países que representan al menos el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero ratificaron el acuerdo. Hasta la fecha, 189 países han ratificado el acuerdo. Bien, como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son los países que lo integran y cuál fue su compromiso en materia ambiental? Ahí estamos, ahí estamos escuchando dos preguntas, así que primero contestaremos cuáles son los países que lo integran. El Acuerdo de París ha sido ratificado por 189 países hasta la fecha. Estos países representan una gran mayoría de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y la población mundial, como por ejemplo Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Benín, Birmania, Bolivia, Brasil, como pueden ser el resto. Bien, ahorita vamos con la otra pregunta que fue, ¿cuál fue su compromiso en materia ambiental? El compromiso en materia ambiental en el Acuerdo de París fue establecer medidas para combatir el cambio climático y limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales, con el objetivo de esforzarse por limitar el aumento a 1 grados Celsius. Este acuerdo fue adoptado por consenso el 12 de diciembre del 2015 durante la conferencia de las partes, de nuevo sus siglas COP21, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
El compromiso se basa en una serie de acciones que los países deben tomar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático. Bien, tercera pregunta. ¿Cuáles son los objetivos del Acuerdo París? Los objetivos específicos del Acuerdo de París son los siguientes. Uno, mitigación del cambio climático. El acuerdo busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global. Los países se comprometen a establecer metas nacionales de reducción de emisiones conocidas como contribuciones determinadas a nivel nacional, sus siglas en inglés son NDC, y a tomar medidas para alcanzar estas metas. Además, se establece un mecanismo para revisar y aumentar las metas de reducción de emisiones cada 5 años. 2. Adaptación al cambio climático. El acuerdo reconoce las necesidades de fortalecer la capacidad de adaptación de los países frente a los impactos del cambio climático. Se insta a los países desarrollados a proporcionar apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo para ayudarles a adaptarse al cambio climático. 3. Financiamiento climático. El acuerdo establece un objetivo colectivo de movilizar 100.000 millones de dólares anuales para el año 2020, provenientes tanto de fuentes públicas como privadas, para apoyar acciones climáticas en los países en desarrollo. Además, se busca aumentar la financiación climática en el futuro. 4. Transferencia de tecnología. El acuerdo promueve la cooperación internacional en la transferencia de tecnología climáticamente inteligente, con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo a adoptar tecnologías limpias y sostenibles. 5. Fortalecimiento de capacidades. El acuerdo busca fortalecer las capacidades de los países en desarrollo para abordar el cambio climático a través de la capacitación, la educación y el intercambio de conocimientos. 6. Transferencia y rendición de cuentas. El acuerdo establece un marco para mejorar la transferencia y la rendición de cuentas de los países en relación con sus acciones climáticas. Los países deben presentar informes periódicos sobre sus emisiones y esfuerzos de mitigación, así como sobre su adaptación al cambio climático. 7. Movilización de actores no estatales. El acuerdo reconoce el papel crucial que desempeñan los actores no estatales, como las empresas, las ciudades y las organizaciones no gubernamentales. En la lucha contra el cambio climático, se alienta a estos actores a tomar medidas voluntarias para reducir las emisiones y promover prácticas sostenibles. Bien, ahora vamos con la última pregunta. Explicar las políticas ambientales públicas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. Bien, las políticas ambientales públicas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador se encuentran enmarcadas en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la promoción del desarrollo sostenible. La Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008, fue la primera en el mundo en otorgar derechos constitucionales a la naturaleza, reconociéndola como sujeto de derechos. En el artículo 71 de la Constitución establece que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Además, se establece que todas las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el deber de respetar estos derechos y de garantizar su preservación.
La Constitución también establece principios fundamentales para la gestión ambiental en el país. El artículo 14 establece que el Estado debe garantizar el derecho a las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, se reconoce el principio de precaución, que implica tomar medidas anticipatorias para prevenir daños ambientales. En cuanto a las políticas especiales específicas, la Constitución establece que el Estado ecuatoriano debe promover el desarrollo sostenible y fomentar prácticas productivas que sean ambientalmente responsables. Se busca impulsar una economía diversificada y sustentable basada en la eficiencia energética, la conservación de los recursos naturales y la reducción de emisiones contaminantes. Además, se establece que el Estado debe regular y controlar las actividades que puedan causar daño al ambiente, así como promover la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente. Se reconoce el derecho de las personas a acceder a la información ambiental y a participar en los procesos de planificación y gestión ambiental. Por último, la Constitución también establece la obligación del Estado de conservar la biodiversidad y los ecosistemas, así como proteger los recursos naturales y culturales. Se prohíbe la introducción de organismos genéticamente modificados y se promueve la conservación de los conocimientos ancestrales relacionados con la biodiversidad. Muchas gracias.